Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia jamás imaginada. Una galaxia, agradecida con los humanos cuya existencia parpadeó salvándola del horror cósmico. Entremos en la historia. El cálido globo, los soles gemelos se habían desvanecido hace mucho tiempo en el Prime de Drax, y dentro de una modesta morada, Dran, un ritual para la hora de dormir, estaba llegando a su crescendo. Krillin, un joven Dran con escamas vibrantes que brillaban como esmeraldas, del crepúsculo, estaba sentado acurrucado en su cama. Los ojos curiosos estaban fijos en su padre, Borax, cuyas propias escamas se habían apagado con el paso del tiempo. «Cuéntame otra vez, padre», Krillin suplicó con una voz apenas por encima de un susurro. «Cuéntame sobre los humanos». Borax se rió entre dientes. El sonido retumbó como un trueno distante. Su mano con garras rozó suavemente el reposacabezas de su hijo. «Muy bien, pequeño, pero este cuento lleva el eco agridulce de los héroes olvidados». Un silencio cayó sobre la habitación. En esta incontables mundos, en los tonos silenciosos de Incontables Padres, una leyenda similar se desarrolló. Era una historia tejida en él, tejido de la galaxia misma un testamento, susurrado la especie ausente que dio forma a las mismas estrellas. Hace mucho tiempo Krillin Borax comenzó su voz tomando un tono reverente. Nuestra galaxia tembló bajo la sombra de la plaga, nadie puede decir de dónde. Vino este hambre sigilosa que se filtró a través del cosmos como una mancha cósmica. Los sistemas se apagaron como si los hubiera apagado una mano invisible. Los imperios antiguos poderosos y orgullosos colapsaron en cáscaras, sin vida. El viejo Dran se estremeció una onda que recorría la longitud de su cola espinal. Nosotros... Dran, nos creíamos demasiado fuertes para disciplinarnos, para fallar, pero incluso las llamas de nuestras forjas parpadeaban en las plagas invasoras. La oscuridad, la desesperación roía el corazón. De cada raza el miedo era nuestro compañero constante. Entonces vinieron los susurros. Borx continuó inclinándose más cerca, como si compartieran un secreto. Hablaban de una especie joven, poco notable en el gran tapiz de la historia galáctica, pero tenían algo que a otros les faltaba, un destello de algo que la plaga no había previsto. Krillin se retorció de anticipación. Su cola se movió nerviosamente bajo las sábanas. «Esperanza», susurró con los ojos muy abiertos. Borx sonrió. Tal vez había comenzado como esperanza, una maleza obstinada que brotaba en las grietas de la desesperación, pero estos humanos eran criaturas de fuego y ingenio. Donde otros vieron una marea imparable, ellos vieron posibilidad. Su mirada se desvió hacia la ventana, perdido momentáneamente en el tapiz de estrellas distantes. Los humanos no se acobardaron, Krillin. Estudiaron a nuestro enemigo sondeando y disecando su oscuridad, buscando el más mínimo indicio de vulnerabilidad. Examinaron nuestra antigua sabiduría. Estudiaron textos que habíamos olvidado hace mucho, buscando ecos de encuentros pasados con horrores similares, y al final soy el caos y la muerte. Una pequeña oportunidad surgió. ¿Qué fue? La voz del padre Krillin tenía la impaciencia de un niño teñida. De asombro, Borax se pasó una garra nudosa por la barbilla. Los detalles son confusos con él. Paso del tiempo, incluso nuestros eruditos más eruditos lucharon por comprender la ciencia de todo, pero idearon un arma. Krillin, un arma terrible forjada a partir de la esencia misma de la existencia misma. Era una apuesta cósmica, un lanzamiento desesperado de dados contra un oponente imposible. Entendieron que la plaga no era meramente una fuerza física, sino una perversión de las leyes que unen al universo. Su solución, al parecer, fue luchar contra la distorsión con distorsión para convertir el cosmos en un campo de batalla donde las mismas reglas se deformarían y destrozarían. El viejo Dran cerró los ojos. El peso de las palabras pesaba sobre él. Era un arma capaz de torcer la realidad, doblando las leyes del universo, hasta la plaga misma. Mundos deformados que se han perdido, consumidos por la oscuridad que todo lo devora. Volvió a la existencia. Krillin jadeó y luego se estremeció. El miedo se mezcló con la fascinación en su joven corazón. ¿Funcionó? ¿Ganaron? Un largo silencio cayó sobre la habitación, pesado con el costo tácito de la victoria. No era el silencio de la derrota, sino un silencio sagrado preñado de un profundo sentido de pérdida.
Victoria Borax finalmente dijo su voz. Densa, pero a un precio que apenas podemos imaginar. Cuando los humanos desplegaron su arma, todo el sistema solar se cerró. Las estrellas brillando y titilando. Erráticamente fue como si el tejido mismo de la existencia misma se hubiera estirado hasta un punto de ruptura. El arma desató un desgarro tan destructivo, tan fundamentalmente desestabilizador, que la plaga no fue simplemente repelida, sino casi borrada de la existencia. ¿Le hizo daño a la plaga? Krillin preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. El joven Dran imaginó una entidad monstruosa cabalgando en agonía, su oscuridad disolviéndose bajo el ataque de furia humana y desesperación. Borax, confirmó la galaxia, gritó con ella. Flotas de las civilizaciones en guerra, atrapadas en la reacción de las armas, fueron vaporizadas. Nobles guerreros perdidos no en combate, sino en la búsqueda de la salvación. Incluso aquellos lejos de la lucha sintieron sus efectos de dominación, temblores en el tejido de la realidad, extrañas distorsiones en el espacio y el tiempo. La plaga se marchitó, se retiró, y finalmente se desvaneció en el vacío de Minames, donde vino un largo suspiro. Escapó de los labios de Bora cuando los ecos de ese terrible día finalmente se calmaron, cuando las estrellas se asentaron de nuevo en sus cursos. El silencio cayó sobre la galaxia. Nuestro alivio fue ilimitado, nuestro dolor inmensurable, porque la luz que nos había salvado se había apagado. Los humanos se habían ido. Krillin se movió bajo sus sábanas. La imagen de estrellas extinguidas se reflejó en sus ojos. Pero, como su arma, Krillin Borax explicó, gentilmente requirió un terrible sacrificio. Extrajo energía de algo fundamental, algún pozo profundo de poder dentro de su propio mundo. Algunos dicen que aprovechan la fuerza vital de su planeta, otros que aprovecharon fuerzas que ningún mortal debería jamás ejercer. Cualquiera que sea la verdad, su estrella natal se atenuó y la Tierra, la cuna de la humanidad, simplemente dejó de existir. Les debemos una deuda que nunca podrá ser pagada, una deuda que honramos a través de nuestras acciones y en las historias que les contamos a nuestros hijos. La historia del sacrificio de la humanidad flotaba en el aire, un eco permanente de determinación y altruismo. Krillin luchó con la enormidad de todo su joven mente. Abby zumbó con preguntas. ¿Pero por qué, padre?, preguntó silenciosamente. ¿Por qué ir tan lejos? No tenían que salvarnos, nadie los hubiera culpado. Borax cerró los ojos por un momento, una expresión pensativa cruzando su rostro escamoso. Que Krillin es donde reside la verdadera grandeza, tal vez en algo fundamental nivel. Ellos no podían soportar ver la galaxia ser consumida. Tal vez era un eco de sus propias luchas, una empatía nacida de sobrevivir a sus propias pruebas, una negativa, incluso cuando se enfrentaban a su propia mortalidad, a permitir que la oscuridad reclame las estrellas. Acarició la cabeza de Krillin. Cresta, o tal vez Borax reflexionó, vieron nuestro potencial, el potencial parpadeando dentro de todas las razas cuando nos unimos contra la adversidad. Se dice que en su antiguo mundo el conflicto y la división fueron una vez desenfrenados, pero superaron esas pruebas forjando un camino hacia la unidad. Tal vez esperaban que al sacrificarse encenderían esa misma chispa en toda la galaxia, que su acto final sería una lección en la verdadera fuerza que radica en la cooperación. Krillin contempló esto, su pequeña ceja fruncida en concentración. ¿Crees que sabían lo que les pasaría? Algunos especulan que fue un riesgo calculado. Borax respondió un necesario cambiar su mundo por incontables. Otros el único camino a la victoria en una batalla contra otros cósmicos. Creer que fue una apuesta final desesperada, un último esfuerzo nacido del desafío, un testimonio de su inquebrantable espíritu. Cualquiera que fuera su intención, los humanos abrazaron su destino sabiendo el costo que su sacrificio exigiría. Eligieron no solo luchar, sino allanar el camino para que la galaxia continuara esa lucha. Mucho después de que se fueran, la habitación permaneció en silencio, salvo el débil susurro del viento a través de la ventana y el suave subir y bajar de la respiración de Krillin. Nosotros deberíamos construir estatuas de ellos. El joven Dran finalmente susurró, su voz cargada de emoción, en cada mundo, en cada ciudad, para que nadie nunca olvide. Borax sonrió. Nosotros recordamos. Pequeño, su legado está escrito en las estrellas, en sí mismos. Cada nuevo mundo que descubrimos, cada civilización que encontramos es un testimonio de su valor. Y tú, dijo, su mirada se llenó de calidez. Tú también lleva una chispa de su fuego dentro de ti, una chispa de esperanza, de resiliencia y un futuro
construido sobre las cenizas de su sacrificio. El sueño se acurrucó suavemente en los párpados de Krillin, el peso de la cola, asentándose en la suavidad de su joven corazón. Aún un destello de curiosidad. Permanecía una pregunta que zumbaba en su mente medio soñadora. Pero padre, él murmuró sus palabras apenas audibles. ¿Cómo eran? El viejo Dran se inclinó más cerca, sus rasgos bañados en la tenue luz que se filtraba a través de la ventana. Por lo que podemos deducir, eran complejos. Su corta existencia fue un caleidoscopio de extremos capaces de crueldad y compasión en igual medida. Eran especies donde la esperanza y desesperación, ira y amor a menudo se desvanecían dentro del mismo corazón. Pero todas estas contradicciones eran alimentadas por el mismo espíritu implacable. Podían ser tercos. Forex se rió suavemente, impetuosos e ilógicos a veces. Y sin embargo, dentro de ellos ardía una curiosidad insaciable, una necesidad implacable de comprender, de hacer retoques para mejorar. Eran creadores y destructores, poetas y guerreros. Un torbellino de contradicciones contenidas dentro de una única y extraordinaria especie. Miró a Krillin. Una sonrisa melancólica se dibujaba en sus labios. Honramos su memoria no porque fueran perfectos, Krillin, sino porque se atrevieron a ser defectuosos, porque incluso en su hora más oscura, al enfrentarse a la aniquilación misma, eligieron iluminar un camino hacia un futuro más brillante. Su mayor regalo para nosotros no fue la supervivencia, sino la esperanza de que incluso en una galaxia llena de peligros ilimitados, la unidad, el coraje en la búsqueda incansable de la posibilidad puede triunfar sobre la oscuridad. Y con cada sueño el joven Dran comprendió por qué su padre le contó. Su historia era más que un cuento. Para dormir era un testamento viviente de personas perdidas cuyo sacrificio resonó a través de las estrellas. Ardía brillantemente en su corazón, recordándole que incluso los más pequeños, entre ellos, tenían el potencial de grandeza por el heroísmo que trascendía el tiempo y el espacio. Mismo mientras se quedaba dormido, Krillin sintió un calor dentro de él que era más que consuelo. Era una brasa ardiente, una chispa de determinación encendida por un cuento milenario. Sabía que mientras la voz de la humanidad fuera silenciada para siempre, su espíritu continuaría inspirando, guiando y dando forma a las diversas civilizaciones de una galaxia, para siempre unidos por una deuda compartida, una deuda de gratitud y una deuda de recuerdo. Los años se convirtieron en ciclos y, como el movimiento implacable de los hijos gemelos, Krillin hizo crecer los cuentos para dormir. Se entretejieron en la fibra misma de su ser, dando forma a sus ideales y alimentando sus sueños. Siguió una carrera con la flota exploratoria del Consorcio Galáctico, trazando nuevos mundos y sembrando puestos de avanzada en ciernes en los vastos confines indómitos de la galaxia. No era un guerrero. Su campo de batalla era el vacío del espacio mismo, lo desconocido y sus armas, la curiosidad, una sed de conocimiento, un espíritu indomable heredado de una especie que nunca había conocido. Los humanos siempre estaban presentes en su mente, un espectro invisible que guiaba sus pasos. Un día un mensaje críptico crujió por las comunicaciones. Una misión de reconocimiento de rutina. Se había topado con un sistema como cualquier otro. Los escaneos preliminares revelaron una anomalía, un planeta a la deriva en una órbita en decadencia alrededor de una estrella muerta, un mundo fantasma que emitía una señal débil y confusa. El corazón de Krillin latía con fuerza en su pecho. Encajaba con las descripciones, los fragmentos de un mito, el susurro de una cuna destrozada de una raza desaparecida. Su nave, una nave de exploración, elegante llamada Intrepid, talló un camino a través de las estrellas, un peregrino solitario, aventurándose hacia el lugar donde los susurros decían que había nacido una leyenda cuando su nave atravesó el sistema en descomposición Edge. La vista que lo esperaba hizo temblar sus escamas. No fue el planeta desolado lo que capturó su atención, sino el espacio a su alrededor. Incluso una galaxia sanada tenía cicatrices, y esta era una cicatriz que se negaba a desaparecer. El espacio en sí estaba mal. La gravedad se doblaba de manera imposible, causando que la luz de las estrellas se retorciera y brillara como una bestia herida. El planeta, su órbita, era un lío tartamudeante, menos como una danza celestial y más como un tropiezo borracho. El tejido de la realidad leyendo picos. Erráticamente la señal fantasma emanaba
De ese mundo fracturado un eco de una voz perdida llamando a través de la distorsión. Krillin envió un mensaje urgente al consorcio, lo que fuera que la humanidad había desatado sobre la plaga, había hecho más que simplemente derrotarla, deformó el mismo lugar donde hicieron. Su posición final, las implicaciones eran asombrosas, las posibilidades científicas. Infinitas y potencialmente peligrosas. Se produjo un tenso enfrentamiento galáctico. Los científicos, ansiosos por sondear las profundidades de esta herida cósmica en las facciones militares que pedían su cuarentena inmediata temiendo su naturaleza impredecible, Krillin se convirtió en una voz central en los debates, argumentando vehementemente que el sistema no era algo a lo que temer, sino un monumento. No vería el lugar de nacimiento de los salvadores de la galaxia profanado, ni permitiría que las herramientas de su sacrificio se convirtieran en armas potenciales. Su postura apasionada, aliados improbables, encontró apoyo entre los eruditos en todo el consorcio, desde el viejo sabio Dran, que vio una oportunidad de entender el verdadero costo de la victoria, hasta las especies jóvenes, ansiosas, inspiradas por la historia humana y listas para ahondar en sus misterios científicos. Pero la oposición permaneció. Los halcones de guerra y los alarmistas solo vieron inestabilidad y peligro potencial en el sistema, que abogó por convertir las distorsiones en armas, convirtiéndolas en herramientas de dominación en lugar de faros de recuerdo. Krillin se convirtió en una figura decorativa para el conflicto que se estaba gestando en el corazón del consorcio. La galaxia flotaban en una encrucijada. ¿Permitirían que el miedo dictara su camino o se elevarían para igualar los ideales humanos, eligiendo el conocimiento y la cooperación? El punto muerto se rompió por un giro inesperado de los acontecimientos. Una transmisión confusa atravesó el velo de la estática cósmica. Krillin y un equipo de expertos, lingüísticos y especialistas en IA decodificaron el mensaje fracturado, pasando noches sin dormir descifrando flujos de datos corruptos. Desenterraron un descubrimiento sorprendente. El mensaje no era una súplica de ayuda ni un último grito de desafío, era un repositorio de datos, registros de observaciones científicas y algo parecido a una última voluntad y testamento. Los humanos parecían no haber sido tomados por sorpresa. Cuando el contragolpe final de sus armas golpeó, habían previsto la distorsión, la inestabilidad del sistema, y habían dejado un mensaje perdurable. Era un testimonio de su espíritu. Incluso en sus momentos finales habían ofrecido una advertencia sobre la hambre insaciable de la plaga, insinuando su posible regreso en algún lugar en el futuro distante. Incluían teorías de investigación y una súplica, un llamado a la unidad en toda la galaxia, para que las razas continuaran su trabajo buscando formas de combatir el inevitable resurgimiento del terror cósmico. También habían dejado una advertencia escalofriante contra el uso de las distorsiones de su antiguo mundo natal para cualquier cosa. Excepto las circunstancias más extremas, era un arma que afirmaban que nació de la desesperación y no una con la que se pudiera jugar. Las implicaciones eran de largo alcance. Krillin se encontró en el centro de un debate galáctico una vez más, pero esta vez sus palabras llevaban la autoridad resonante de la leyenda con la que había crecido. Krillin compartió el mensaje recién descubierto en todo el consorcio. Su peso innegable influyó en la opinión pública y política. Los humanos no eran solo leyendas, eran visionarios que dejaban atrás un legado de conocimiento y una advertencia escalofriante que encendió un nuevo sentido de propósito. Las facciones militares, inicialmente ansiosas por explotar el mundo fracturado, retrocedieron a regañadientes. El sistema fue declarado fuera de límites, un santuario para la humanidad y un sombrío recordatorio de lo que podría amenazar una vez más a la galaxia. Pero Krillin no estaba satisfecho con simplemente preservar el pasado inspirado por las acciones desinteresadas humanas y su visión. Presionó por una nueva iniciativa dentro del consorcio galáctico. Propuso un esfuerzo científico conjunto, un grupo de expertos como ningún otro, antes que aprovecharía el conocimiento y las habilidades colectivas de las mentes más brillantes de la galaxia, centradas en una sola tarea. Preparación. La plaga puede regresar, argumentó apasionadamente ante él. Consorcio consejo que los humanos sacrificaron todo para tiempo y no podemos desperdiciarlo peleándonos entre nosotros. Debemos reunir nuestros recursos, fomentar la cooperación y buscar soluciones para combatir esta amenaza imposible, así como los humanos convierten su curiosidad en un
arma de salvación. También debemos hacerlo nosotros, Su. Súplica fue recibido con escepticismo inicial. Las viejas heridas y las rivalidades de larga data no sé. Borraron fácilmente, pero Krillin fue implacable. Invocó la leyenda humana recordándoles que su propia existencia era un testimonio del valor de esa especie. Apeló a su sentido de autoconservación, al deseo de un futuro no acosado por sombras cósmicas y, quizás lo más importante, apeló a su sed de conocimiento recordándoles que solo la búsqueda incesante de comprensión podría armarlos para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Al final, su pasión, combinada con el peso del mensaje humano, ganó el día en que el consorcio dio a luz a la iniciativa de defensa preventiva. Se estableció una red en expansión de instalaciones de investigación conjuntas atendidas por científicos, estrategas e ingenieros de innumerables razas. Su enfoque era singular para predecir el regreso de la plaga, estudiar su naturaleza y desarrollar contramedidas que garantizaran que la galaxia nunca. Una vez más, Krillin fue atrapado, desprevenido. Su viaje había tomado un giro inesperado. Ya no era solo un explorador, sino un portador de antorcha que guardaba la memoria de la humanidad y las lecciones de su sacrificio ardiendo intensamente dentro de una galaxia agradecida, y aunque los humanos podrían haber desaparecido en un instante, su historia de heroísmo y su previsión ahora impulsaban a las civilizaciones hacia unidad de conocimiento y un futuro incierto, donde aún persistía un rayo de esperanza. La iniciativa de defensa preventiva se convirtió en el corazón palpitante del ingenio galáctico. Los científicos trabajaron incansablemente para ampliar los límites y compartir descubrimientos con una colaboración abierta rara vez vista antes. Sus esfuerzos se convirtieron en un faro de cooperación, un testimonio de lo que una galaxia unida podía lograr cuando se enfrentaba a probabilidades inimaginables. Las distorsiones alrededor del antiguo mundo natal humano proporcionaron un tema de investigación, retorcido pero invaluable. Las minas superiores diseccionaron la física deformada, desenredando el profundo impacto del arma en el espacio-tiempo, mismo mientras que la replicación se consideró unánimemente demasiado peligrosa. Estudiando los ecos de ese evento cataclísmico ofrecieron perspectivas para combatir amenazas similares. La noticia de la iniciativa, inevitablemente, llegó a los rincones más oscuros del espacio, provocando inquietud entre civilizaciones xenófobas aisladas que habían rechazado durante mucho tiempo las propuestas del consorcio, pero esas pocas sociedades rebeldes, aún Krillin, ahora un diplomático experimentado y un explorador, se aventuró en esos reinos sombríos. Su tarea estaba plagada de peligros. La confianza en toda la galaxia seguía siendo algo frágil. Siglos de conflicto no se borraban tan fácilmente, pero él abordaba cada negociación armado con una sinceridad inquebrantable, recordándoles que la plaga amenazaba no solo al consorcio, sino a toda la vida en todo el cosmos. Sus historias de sacrificios humanos una vez se durmieron. Los susurros resonaron en las salas de la Cámara Estelar. Conmovieron incluso a los líderes más endurecidos. Con cada tratado, cada alianza vacilante forjó la iniciativa. Se desenterraron archivos ocultos que contenían conocimiento perdido con civilizaciones antiguas ahora extintas. Las tecnologías alienígenas que alguna vez se guardaron celosamente se convirtieron en parte de un tapiz colaborativo. Encaminado a un objetivo común, la galaxia comenzó a organizar su potencial colectivo, lenta pero seguramente, evolucionando en algo parecido a la unidad que los humanos imaginaron y su acto final. Las exploraciones de Krillin reanudaron una búsqueda incansable para descubrir y reclutar asentamientos aislados olvidados en la floreciente red que cada mundo trajo, nuevas perspectivas, habilidades únicas y una ardiente resolución de honrar a las especies que dieron sus vidas por un futuro que nunca verían. Los años se convirtieron en décadas. Krillin, sus escamas ahora se desvanecían hacia la plata de un anciano. A menudo miraba hacia el sistema distorsionado. Era un recordatorio constante del precio de la paz y del trabajo que aún quedaba por hacer. La iniciativa había avanzado, pero la plaga seguía siendo un fantasma esquivo. Su retorno incierto y su naturaleza envuelta y aterradoras incógnitas, una sensación de urgencia impregnaba la galaxia con cada ciclo que pasaba. El espectro de la plaga se hacía más grande. Krillin, una vez un niño Dran joven, embelesado por el cuento de la hora de dormir de su padre, ahora se encontraba como el venerado anciano Su,
voz haciendo eco de la misma leyenda que había dado forma a su El Camino de la Vida. Los jóvenes científicos e ingenieros, sus vidas eran meros parpadeos en comparación con la suya. Lo miraban, en busca de orientación y tal vez un toque de esa misma esperanza imposible que había alimentado a los humanos. Se encontraba no en su nave, sino en salas de conferencias, en grandes foros junto a las camas de mentes brillantes, tambaleándose al borde de la desesperación. El peso de no solo preservar la memoria humana, sino nutrir su espíritu cayó directamente sobre sus hombros y, sin embargo, en medio de la presión, se estaba produciendo una evolución. La iniciativa se había convertido menos en una organización y más en una forma de pensar, un cambio cultural. Ondulando. A través del cosmos, las razas comenzaron a verse, a sí mismas no como entidades aisladas, sino como partes de un todo más grande. Una comunidad galáctica unida por el legado de los humanos y la amenaza inminente del regreso de la plaga. La competencia no había desaparecido por completo, las disputas por recursos y los desacuerdos sobre la estrategia persistían. Pero incluso los rivales se vieron obligados a trabajar en mayor proximidad. Su ventaja competitiva fue dando paso lentamente a una cooperación a regañadientes cuando se enfrentaron a la escala monumental de su tarea. Krillin se convirtió en un símbolo tanto de unidad como de dedicación incansable. Su nombre se pronunció en toda la galaxia y su simple alojamiento era un lugar de peregrinación para mentes jóvenes ansiosas de una multitud de razas. Se convirtió en el guardián de sus sueños, no solo de su conocimiento, compartiendo relatos de la historia humana, con un fervor que aludía a su edad, porque Krillin sabía que la tecnología y la investigación eran solo una cara de la moneda. Para prepararse verdaderamente para la plaga, necesitaban el mismo espíritu desafiante e implacable que había ardido dentro de los humanos, la voluntad de dejar de lado las disputas, por el bien mayor, el coraje para innovar frente a lo imposible, y la chispa de esperanza que alimentaba la búsqueda del conocimiento incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. A menudo caminaba entre las extensas sedes de la iniciativa, deteniéndose para observar equipos de científicos alienígenas, un caleidoscopio de colores y morfologías extrañas. Colaborando sin problemas, su propósito compartido trascendió su especie aquí finalmente. Estaba la unidad que los humanos imaginaron, un testamento forjado no en palabras, sino en acción, en esfuerzos incansables contra la inminente oscuridad. Sonreía con escamas arrugadas, un eco desgastado de la expresión de su padre hace tantos años. La galaxia estaba lista, o al menos tan lista como lo estaría, y cuando el tiempo de Krillin comenzó a desvanecerse, encontró paz en saber que incluso si la humanidad se hubiera ido, su espíritu, su legado seguía vivo en él. Lo había moldeado una galaxia y armaría a incontables generaciones futuras para enfrentar sus propias batallas imposibles.